Bueno, entonces, Albino, el tema del dinero que se recauda en la provincia de Buenos Aires y en estos meses ha sido tema casi excluyente la obtención de recursos financieros en la provincia, entre otras cosas, bueno, porque venimos de un mes donde hubo que pedir auxilio y asistencia financiera al gobierno nacional para pagar el aguinaldo, pero bueno, la provincia tiene sus instrumentos, lo hemos explicado alguna vez, tiene sus herramientas de recaudación propia, tiene un esquema que en algún punto, bueno, requiere o algunos plantean que se necesita algún tipo de actualización. De eso te propongo hablar ahora. Exactamente, vamos a hablar ni más ni menos con el encargado de la recaudación en la provincia de Buenos Aires, con el titular de ARBA, con Martín Di Vela. Tiene la gentileza de visitarnos a nuestros estudios y le vamos a preguntar justamente todas estas preguntas de las que se habló y mucho en el último tiempo. Particularmente, ¿cuál es la herramienta que tiene la provincia de Buenos Aires para poder recaudar más? Se sabe que estamos en momentos de crisis en el que se necesita recaudación genuina para hacer frente incluso a gastos corrientes tan sensibles como el pago de los sueldos, del aguinaldo y demás, y también, sobre todo, algo que tenga que ver con la estructura tributaria en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Justamente porque hubo alguna discusión política en ese sentido. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos de entrada a hablar sobre, ahora nos vamos a meter a hablar de los operativos y demás, pero te quería hacer esta pregunta que tiene que ver con algo de lo que se habló en el último tiempo. ¿Cuál es la estructura impositiva de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es el impuesto que más aporta en la masa del recupero en la provincia de Buenos Aires? Mira, sin duda que el impuesto más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, como el resto de jurisdicciones, es el impuesto sobre los ingresos brutos. Realmente es un impuesto sobre la actividad que tiene muchísimos años de aplicación en todas las provincias y que, producto del crecimiento y las distintas reformas impositivas que hemos llevado adelante por parte del gobernador Scioli desde que asumió, y que realmente, por suerte, hemos tenido un apoyo muy fuerte de parte de la legislatura también para poder implementar, es el impuesto que provee el 75% de la recaudación anual en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un impuesto regresivo? Es un impuesto que tiene algunas cuestiones técnicas discutibles, pero dado los niveles de alicuotarios que tiene, que son muy bajos, hace que sea un impuesto casi... Y es un impuesto imperfecto, pero recaudable. La verdad que es un impuesto que regresivo no se podría decir. No es un impuesto que, si uno tiene alícuota exagerada, como todos los impuestos, sin duda será un impuesto que atenta contra el consumo. Pero es un impuesto que está estipulado, articulado de manera con alícuotas bajas en la primera parte y con un poquito más altas en lo que hace de la última etapa. Para que se entienda de qué estamos hablando, de la estructura impositiva de la provincia de Buenos Aires, Martín, hablamos del impuesto a los ingresos brutos. Ese es más importante. Pero también está el de los bienes digamos, de las personas, que es... los patrimoniales. Es los patrimoniales, automotores, inmobiliario urbano, baldío y rural. Tenés el impuesto de sellos. Que son los más progresivos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Son los que uno paga en función de lo que tiene. De lo que tiene, exactamente. El ingreso bruto también, digamos, se paga en función de lo que cada uno factura y lo que cada uno termina teniendo como actividad. Y después está el impuesto de sello, que es un impuesto también que básicamente que grava la actividad, es decir, son los actos que uno realiza, es decir, los contratos que uno tiene que sellar para poder hacer las comercializaciones. Y después está el impuesto de atribución gratuita de bienes, que es la única provincia del país que aplica un impuesto a la herencia, que todos sabemos la historia, derogado en el año 70, producto de la herencia de Martínez de Dios, y el impuesto, otro no es un impuesto, sino que son los distintos planes de pago que tiene la provincia, que también es un ingreso importante que hace al financiamiento del Estado. La cuestión con relación a este tema del impuesto sobre la actividad, que es el ingreso bruto, de alguna manera uno tiende a creer que tiene como un límite, digamos. Todos los impuestos tienen un límite. Claro, por eso. La curva de Laffer, esa famosa que tienen los economistas, sí, cuando vos aumentás mucho la alícuota empezás a recaudar menos. Exactamente. Totalmente. Bueno, ¿en qué punto de esa curva está la provincia de Buenos Aires de acuerdo con lo que usted ha evaluado en este año? No, nosotros creo que estamos en una muy Es decir, ¿se puede seguir presionando fiscalmente? Yo creo que la estructura, que incluso el impuesto de ingresos brutos, está orientada también hacia los grandes contribuyentes. Es decir, nosotros hemos logrado estos últimos años, si yo te doy dos números que doy, se lo digo a todos. Nosotros, cuando el gobernador Scioli asumió la provincia de Buenos Aires en el año 2007, la recaudación era de 13.000 millones de pesos. 13.000. Nosotros, la estimación que tenemos para este año, de acuerdo al presupuesto, casi 43.000, 44.000 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento
más del doble. En el proyecto estamos hablando de casi 5 años de trabajo. Donde el impuesto sobre sociedades ha sido importante. Igual, pero, de todas maneras, en ese año, en 2007, cuando asumió, el presupuesto era en torno de los 30.000 millones y ahora es 130. Digamos. Por supuesto, digamos, es decir, nosotros teníamos, pero también es cierto, te voy a decir 2 cosas. El gobernador, antes de asumir, ustedes deben saber bien, impulsó 2 proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires, 2 proyectos de ley. Uno es la creación de la agencia de recaudación, tenía muy claro el gobernador en todo momento que una de las herramientas y un eje fundamental es tener una muy buena recaudación. Y por otro, desde el punto de vista de la gestión de la administración de los recursos que la agencia recauda, está la ley de administración financiera. La provincia no tiene una ley de administración financiera, sí la tienen los municipios, la provincia no tenía. Entonces, ahí tenés un esquema equilibrado de la cuestión. Sin duda, eso ha permitido, y las reformas impositivas, que hoy, de cada 10 pesos que entran a la provincia, 6 sean producto de la recaudación de, como decías vos, recursos genuinos propios de la es uno de los más altos, ¿no? A nivel nacional. El promedio de precio es el 25%. Ahora, ¿por qué desde algunos sectores dice que hoy mismo el vicegobernador Gabriel Mariotto habló y dice, bueno, la provincia tiene que recaudar más? Digo, ¿existe la posibilidad de que se pueda recaudar más en la provincia de Buenos Aires? Hay cuestiones que mejorar, cuestiones que trabajar muy fuerte contra la evasión, quizás revisar algunas cuestiones, lo que hace la ley tributaria, que el Ministerio de Economía seguramente las revisará, pero siempre, digamos, nosotros cuando hacemos los operativos y descubrimos, como hace unos días, como íbamos a hablar recién, pero niveles de evasión de casi 400 millones en 1000 empresas en el primer semestre, por diferencia, digo, uno claramente hay lugares donde uno puede trabajar, pero hay que trabajar muy fuerte en lo que es la evasión, porque hace a la justicia, a la equidad, que cada uno comprenda la importancia del financiamiento del Estado que se hace con recursos. Miremos Europa, digamos, si uno ve Europa, dice, bueno, los problemas que hoy tiene Europa, España, sobre todo Grecia en particular, hace a los niveles de endeudamiento que han tenido. Nosotros hemos vivido la misma crisis en el año 2001. Claramente la provincia encarga un esquema y un sendero de vivir con lo que recauda. Martín, ¿ya recaudaron algo de dinero en función del último revalúo inmobiliario rural? La cuota vence ahora el 15 de agosto, es el vencimiento del adicional. ¿Y cómo es, digamos, la responsabilidad fiscal en este caso de los productores agropecuarios? ¿Es un sector en el que hay, digamos, alguna evasión, hay niveles de evasión? Los niveles de cobrabilidad del inmobiliario rural deben ser de los más altos del mundo. Es decir, en lo que hace a los impuestos patrimoniales, tiene un nivel de cobrabilidad muy alto. ¿Y cuál es el sector identificado que más difícil es hacer cobrar el impuesto? No, yo cuando hablamos de sectores, yo creo, no hay que ser injusto, digamos, es como cuando uno habla de los periodistas, no hay que poner todo. Yo creo, poner todo en una bolsa, yo creo que no, porque pagan justo por pecadores. Me parece que indudablemente uno tiene problemas estructurales o coyunturales con algún contribuyente particular. Por ahí, digamos, nosotros sí tenemos con algunas cuestiones, pero en realidad el nivel, por eso yo te decía, la performance incluso recaudatoria de la provincia también ha sido sostenida primero por un compromiso muy fuerte de los bonaerenses, el financiamiento de parte del Estado, y segundo, o si no es primero, por las políticas públicas que lleva ante el gobernador. Si cuando uno, digamos, yo digo siempre, Daniel, la mejor propaganda que nosotros tenemos son las acciones del gobierno. ¿Sí? El bonaerense, después de muchísimos años, tiene claro que los recursos que la provincia tiene están destinados a mejorar su calidad de vida. Entonces, cuando uno tiene ese horizonte, creo que está claro y el nivel de cumplimiento es mayor, digamos. Seguramente hay cuestiones puntuales por acá, algunos contribuyentes, pero estamos trabajando en eso. Y de acuerdo con las evaluaciones que hacen ustedes, ¿cuál es el volumen calculado de la evasión, digamos, anualizada? O sea, ¿cuánto se deja de percibir? Porque ustedes deben tener calculado. Y más o menos. En algunas cuestiones no es fácil determinar. Decir, el ingreso bruto es más difícil porque es por declaración jurada. Claro, ¿no? Y los niveles de cobrabilidad de los patrimoniales, tipo los que se llaman que son de emisión propia, ¿sí? donde la agencia emiten, claro. Exacto, donde la agencia emite, los niveles de cobrabilidad son muy altos, con lo cual la verdad que ahí no estamos bien. Por eso, discúlpame Albino, por eso yo iba a la pregunta hoy de lo de la curva. Digo, creo que la agencia en estos años ha logrado eso que usted decía de tener un instrumento eficiente, con alto nivel de recaudación. Innovador, ¿no? Innovador, bueno. Pero digo, en algún punto la presión, es decir, el hecho de obligar al contribuyente a pagar o que tenga el pensamiento de ir a pagar y demás, eso llega a un límite. O sea, ya supongamos, se cobra casi todo ya. Sería fantástico. Bueno, pero digo, ¿cuán lejos está y después qué? Porque tampoco con eso alcanza, porque vimos que... No, yo creo que, como decías vos, aún teniendo el 100% de recaudación, cero evasión, en el mundo pero ideal... no existe eso, claro, en el mundo ideal... Digamos, pero se está más cerca que antes. Sí, Antes uno hablaba
con los funcionarios y el nivel de evasión lo tenían calculado, por eso yo se lo preguntaba, porque era del impuesto de ingresos brutos del era 40 se hablaba en sí, ese momento. 40%. No, hoy no estamos en esos niveles, Ahora, pero aún en un estadio normal, es decir, como los economistas decimos, es decir, una cuestión estructural, es decir, estar como Europa, como Estados Unidos, en esos niveles, sobre todo sociales, de compromiso, de cultura, de educación tributaria, nosotros seguiríamos necesitando, digamos... Ahí está, ahí va a ir, porque digo, ahí requiere un cambio en el esquema actual del reparto de la renta de federal. o sea. Sí, es un tema, como el gobernador lo dijo, y lo dijo la ministra de Economía. ¿Y cuándo se va a avanzar sobre eso? Es un tema muy áspero, digamos, donde uno discute dinero, donde uno discute la distribución de la renta federal y donde hay que ponerse todos de acuerdo. El mecanismo que ha elegido la Constitución del 94 es un mecanismo que tiene que estar todos de acuerdo. Realmente un debate que como país, no como provincia de Buenos Aires, que sin duda nuestra mayor aspiración es recuperar los índices perdidos, la participación perdida en la década del 80 durante la gobernación de Armendáriz, pero sí lograr de alguna manera, digamos, darse discusión. Yo creo que es un tema pendiente. Sí, lo que ocurre, Martín, es que da la sensación es que a veces eso es más una excusa, digamos. Hace 25 años que se dieron los puntos y yo entiendo las rencillas políticas, los posicionamientos políticos y demás. 25 años donde hubo gestiones del mismo signo político en la provincia de Buenos Aires. Pero no vayamos tan lejos. Desde la reforma del 94 hay un mandato constitucional para que eso se modifique. La verdad es que me da la sensación, esta es una opinión absolutamente personal, que alegar la dificultad para poner de acuerdo 24 distritos es casi una excusa. La verdad es que hay que dar la discusión. Yo tengo muchos años en esto, pero hubo 2 intentos, el Gobierno Nacional hubo 2 proyectos en su momento, en la gestión del presidente Néstor, que se debatieron, se discutieron, no llegó a un acuerdo previo, que tiene un acuerdo previo, ¿viste el mecanismo? Es complejo. Perverso. Y entonces buscar una alternativa, porque no podemos seguir así. Sí, sin duda, pero el Gobierno Nacional, digamos, nosotros hemos tenido el acompañamiento, vos lo dijiste en la introducción, digamos, la verdad que el acompañamiento desde el punto de vista del Gobierno Nacional siempre ha estado con la provincia de Buenos Aires, el compromiso de ayudar, de colaborar. Pero me da la sensación de que uno queda demasiado dependiente en ese esquema, es decir, mañana, supóngase, mañana la presidenta se levanta y dice no podemos darle más porque tenemos que hacer otra cosa o porque no quiero, que no sé si no pasó, pero bueno, supongamos que pueda llegar a pasar más adelante y queda la provincia vulnerable ante ese No, y la provincia encontrará las maneras y las herramientas necesarias, digamos. La verdad que la colaboración del Gobierno Nacional ha sido importante, pero también ha sido importante la recaudación de la provincia, ha sido importante el acuerdo de la prueba del juego, en algún sentido, con unos ingresos adicionales, y nos permitió cancelar el aguinaldo dentro del mes que estaba previsto. Realmente somos imaginativos. Martín, la provincia tiene herramientas. ¿Cuánto hay de poca cultura tributaria o de falta de educación o de falta de compromiso social en esto de pagar los impuestos y de la imposibilidad real de la provincia de controlar, de fiscalizar el pago de los impuestos para explicar algunos focos de evasión que van apareciendo? Todavía quedan núcleos duros de evasión. Creo que realmente en nuestro trabajo venimos trabajando con un programa de educación tributaria en escuelas, nosotros conjuntamente con la ministra de Educación, Silvina Pierce, que le llevamos a los chicos del secundario el tema de la recaudación. Y cuando uno le explica claro a los chicos que el vivo no es el que no paga impuestos, el vivo nos perjudica a vos, a mí, a los 16 millones de habitantes de la provincia, y entiende, cuando encontramos autos, 23.000 vehículos de alta gama, de personas que habitan, residen en la provincia de Buenos Aires y usan, se van a otros y lo destinos, radican en otra provincia, y son por más de 100 millones de pesos, esas actitudes, la verdad, son condenables. Esas son las cosas. ¿Y eso es un artilugio, digamos, en algún punto legal para justificar la evasión? ¿O se puede controlar eso? Para nada. Digamos, porque en ese caso la provincia, ¿qué tiene que hacer? Demostrar que uno está radicado acá. Exacto. Que vive acá, que tiene actividad acá. Y trabajás acá y usás los servicios de la provincia de Buenos Aires, utilizás las rutas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero por ejemplo, digamos, qué sé yo, el contribuyente no puede decir, yo tengo, el contribuyente no puede decir, digamos, yo tengo mi coche radicado en Córdoba, digamos, porque sí, qué sé yo, porque tengo alguna otra actividad ahí y porque lo necesito eventualmente y demás. El 90% de tu vida pasa en Buenos Aires. Está bien, independientemente de eso, lo que yo te quiero preguntar, Martín, es si es opinable eso o se puede comprobar. No, se puede comprobar. Claramente nuestro cruce de información que nos permite la tecnología, la información que tiene la agencia, que intercambia información con organismos. Para vos te es un idea, lo más fácil es saber dónde está el vehículo.
dónde está radicado. Vos vas al Registro Nacional Automotor, en el cual nosotros, eso, lo primero que tenemos es, este vehículo está radicado acá. Ahora bien, está radicado acá, y al nombre de qué quid, este quid, al nombre de qué persona, esta persona. Entonces vos decís, esta persona tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, vive en la provincia de Buenos Aires, tiene consumos en la provincia de Buenos Aires contra ese vehículo, es decir, carganastra, Y actividad en la provincia de Buenos Aires. actividad en la provincia de Buenos Aires, y el auto lo tiene, el Sancom es un ejemplo. Y ¿no? de Pero eso, Martín, encontraron muchos en los 23.000. 23.000, pero vienen, digamos, de varias Sí, de secuencias años. en ese sentido, porque Sí, es un y operativo habitual. es habitual, la cuestión es, como decías vos, hoy por hoy la tecnología nos permite poder chequear fehacientemente, digamos, el lugar de estar radicado el vehículo, que es lo importante, la guarda, el vehículo está acá. Entonces, esos son los mecanismos que hoy nos permite ser a los 23.000, vengan, radíquenlo acá y paguen el impuesto que corresponde a la provincia de Buenos Aires. ¿Ha habido algún impacto? ¿Ha golpeado la recaudación algunos indicadores que marcan alguna retracción de la economía y en qué nivel? No, nosotros lo Acá que en la vemos provincia de son Buenos Aires. niveles de crecimiento de recaudación en torno al 20, 22, 23%, que realmente son auspiciosos en lo que hace a la perspectiva del año y está en línea con lo que nosotros teníamos pensado que iba a ser el ejercicio. El gobierno nacional mantiene la pauta de crecimiento de 4,5. Cuando uno lo mira contra el año anterior, el año pasado se creció casi 8 o 9%, digamos, en términos del PBI. Es un crecimiento realmente muy fuerte. Entonces, pretender que ser durante a ese nivel de tasas chinas que No, le pero dicen, está bien por eso. nosotros seguimos recono- creciendo en función de la estimación que tenemos y los niveles de actividad. Sin duda, la O sea, actividad ustedes no tuvieron una retracción en el Está- ingreso. Está todo lo que está de estaba acuerdo previsto. a lo que teníamos estimado. Claro, porque por ahí la retracción Las se tasas de equilibró crecimiento. con el aumento en la recaudación No que se ha tanto, registrado en pero, algunos. no, pero la tasa de crecimiento, según claro. la actividad, no es la tasa del año pasado, sino es menor, pero sigue creciendo. Entonces, digamos, hacer correcciones en una economía que crece es mucho más fácil que en una economía que... Martín, en algún momento se especuló, incluso hasta se anunció públicamente, aunque hay que destacarlo, creo que en la gestión anterior, la posibilidad de que la provincia avanzara en alguna modificación de la legislación, pero creo que había que hacerlo a nivel nacional, para que el evasor del fisco bonaerense, es decir, impuestos provinciales, eventualmente pueda ser pasible de sufrir la condena, digamos, a prisión. Sí. Está vigente. La penal tributaria. Se corrigió en diciembre del año pasado, se aprobó, en marzo la presidenta lo dio como en marzo del año pasado, la presidenta lo dio como un hito para la gestión del Congreso en ese año. Y en diciembre el Congreso aprobó la ley penal tributaria que incluye las deudas provinciales. O sea que la provincia, un evasor de la provincia de Buenos Aires que puede ir preso, digamos. Puede ir preso. ¿Y ha ido? ¿Hay algún caso o no? No, Todavía no. No, porque aparte uno tiene que mostrar, digamos, Es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo y la intencionalidad del contribuyente, O sea, no y por alcanza. montos altos. ¿Y hay procesados? ¿Hay iniciado procesos? No. Se investigan, pero no. No alcanza la simple evasión, hay que mostrar la malicia, digamos, que estafó al Estado. La intencionalidad de estafar al digamos. Estado. El dolo. Ajá, El ajá. dolo. Esa es la palabra Exactamente. correcta. Un esquema que se usó durante mucho tiempo y que ahora se está dejando de lado, y quería que usted nos explique por qué, o por ahí capaz que vuelven, el tema de las moratorias, los planes de pago en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿cómo está eso? Nosotros tenemos planes de pagos. ¿Siguen vigentes? Sí, por ¿no? supuesto, Pero- cuando uno pero está fuera había de- eso ya no hay más eso de quita de No, en Bueno, algún pero eso en conte- algún momento por ley se había, creo yo, la verdad es que no sé, se lo pregunto. Dígame. Por ley en algún momento se había puesto un tope a las moratorias, porque se generaba la lógica esta de que en realidad se premiaba al evasor. No, nuestra intención es que no, digamos, nuestra intención es que el que paga el menor impuesto es el que tiene el impuesto al día. Sin duda, digamos, en un contexto de crisis, de ver algunas dificultades, se puede evaluar. Hoy por hoy nosotros estamos, hace 3 años que nosotros estamos a cargo de la gestión, sí tenemos planes de pago, sí privilegiamos el pago contado. Sí, por eso, pero para los nosotros- planes de pago son planes, digamos, con tasas casi del Sí. mercado. Uno, si se quiere financiar más de 12 cuotas, hay una tasa de financiación. El Estado no es un banco. Digamos, si uno se quiere financiar, le va a salir más barato financiarse con un banco, pagarnos la deuda a nosotros, que una deuda con el Por fisco. eso. No, Esa porque es la antes, intencionalidad. ¿se acuerda? Antes uno se presentaba con 1 o 2 años de deuda, le quitaban todos los Sí, bueno, pero esas punitorios, las son multas, por eso. actitudes, digamos, depende del periodo del tiempo, digamos, la verdad que nosotros hay que ver las coyunturas en su momento. Nosotros no estamos muy de acuerdo con ese procedimiento porque creemos que al contribuyente a todos les cuesta pagar impuestos, a todos se hace arduo pagar impuestos, se hace duro pagar impuestos, entonces en ese sentido nosotros tenemos que tratar de cuidar, proteger al contribuyente hasta el día. Y aquel que hoy sí está afuera, sí darle una puerta de entrada,
que si paga el contado tiene un beneficio y si pagan cuotas, hasta 12 cuotas sin interés, más 12 cuotas tiene un interés de financiación. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, no es un banco, el dinero, como decían ustedes al principio, lo necesita, y que en ese marco, además, con una cuestión de justicia y de equidad hacia el resto, ¿no? Es decir, aquel que todos los meses deposita lo que le corresponde en impuestos. Entonces, para mí es fundamental. Gracias, Martín. Un placer. Martín Di Vela, el titular de ARBA, con él hablábamos sobre algunas cuestiones vinculadas con un tema archisensible, sobre todo por estas épocas de crisis en la provincia de Buenos Aires. Él es el encargado de cobrarle los impuestos a los bonaerenses en cualquiera de sus modalidades. Exactamente, todos los que están del otro lado, cuando lo pagan, lo hacen porque, entre otras cosas, este hombre pone las herramientas. No es que le pagan a él, sino que le pagan. No, claro, le pagan al fisco, exactamente. Pero bueno, sobre todo aquellos a los que hay que apurar. Evidentemente hay algunos sectores a los que evidentemente sí, hay que no ponerle la lupa. Me hubiera gustado a mí que nos diga quiénes son, bueno, qué sector. Por ahí lográs que ahora fuera de aire. No, pero no vale, eso no vale. Bueno. Gracias. Ya volvemos después de la pausa.